Una vez más, sean todos bienvenidos a este espacio de formación a la luz de la palabra de Dios. A todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de la página de YouTube del Padre José David Caña Pérez. Aprovechando este tiempo en el que celebramos a María Santísima como nuestra Madre, quisiera que nos centráramos hoy en el texto de la Anunciación del Arcángel Gabriel a María Santísima. Ese texto lo ubicamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en los versículos del 26 al 38. El segundo misterio que nosotros vamos a contemplar será precisamente aquella respuesta que luego Isabel dará a María cuando la confronte en aquella visita que le hace allá en su casa en Ain Karem, en la Palestina. El texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26, quiere destacar ante todo una expresión de la cual quisiera que en este encuentro habláramos un poco de una manera detallada. La expresión llena eres de gracia. La expresión llena eres de gracia recoge aquel don particular con el que Dios en el Antiguo Testamento escogía a personas concretas para una misión determinada. La gracia, pudiésemos decir, que es el estado de la condición divina. Y cuando Dios busca a una persona, es porque considera que esta persona está llena de la gracia de Dios. Es decir, aquella persona vive los atributos de esa condición divina. Y luego en María pues serán de una manera un poco más evidentes. Pudiésemos hablar cómo en el Antiguo Testamento Dios por su gracia se fijó en Abraham. Todos seguramente conocemos la historia de Abraham, que siendo un hombre anciano, con una situación particular porque su esposa era estéril, Dios le pide que salga, que se ponga en camino a un país extranjero. Y viene en el capítulo 12 del Génesis aquella bella expresión con la cual Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu patria, y yo te haré una nación poderosa, un pueblo numeroso, tú serás padre de pueblos. Y Abraham, con todas estas limitaciones, se pone en camino, y esto se confirmará en aquel sacrificio que Abraham tenga que hacer de su hijo Isaac. Entonces el texto nos permite entender que en verdad Abraham estaba lleno de la gracia de Dios porque fue capaz de obedecer a Dios en la situación más difícil, cuando tuvo que alzar el cuchillo para matar a su hijo Isaac. En ese instante Dios le dice a Abraham: Abraham, no lo hagas, porque he visto que tú estás en la gracia de Dios, porque tú temes a Dios, que sería otra expresión para hablar de la gracia. El temor de Dios lo tenemos que entender como la gracia de Dios. El temor de Dios no es miedo a Dios, es la gracia, el estado en el que Dios vive y en el que Dios escoge a las personas para una tarea particular. Pudiésemos también hablar de José, uno de los hijos de Jacob o Israel. Dios puso en él también su mirada para que desde Egipto José, lleno de una gracia particular, porque él leía los sueños y lo hizo leyendo los sueños del faraón, y eso le permitió ser el hombre más importante después del faraón.
y de esa manera salvar a su pueblo en esa carestía que se prolongó por 7 años en el Medio Oriente. Y José, lleno de la gracia de Dios, logró actuar con sabiduría y prever lo necesario para que los 7 años de abundancia, del cual nos habla ya el libro del el libro del Génesis, a partir del capítulo 37 hasta el 50, que es la historia de José. En esos 7 años, José logró hacer grandes graneros para almacenar el trigo, para que en los 7 años de carestía, pues ninguno de sus ciudadanos pasara necesidad. Entonces José, con sus limitaciones, porque José fue vendido como esclavo por sus hermanos, a pesar de esa limitación de que sus hermanos lo rechazaron, Dios lo miró con misericordia, lo tomó, lo dotó de una gracia particular para que cumpliese una misión de salvar a su pueblo de aquel hambre que seguramente les costaría pues la extinción de este pueblo, porque si no hay comida, pues mueren de hambre. Pudiésemos hablar como un último personaje importante del Antiguo Testamento, el rey David, siendo al igual que José el menor de los hijos de su padre, estando en una condición que no era de muy buena reputación el ser pastor, porque David era pastor, era el menor, hacía el oficio que ninguno quería hacer. Y desde ese estado de pastor, Dios lo llamó para que fuese el rey de su pueblo y colocó en David todas las facultades para que fuese el rey ideal para salvar a su pueblo. Y de hecho, el pueblo de Israel en tiempos de David se consolidó como un estado, como un país. Los pueblos respetaron a David y todo el imperio que había creado, y por eso siempre se anhelaba que volviese ese reino de David, que naciera un hijo de David que tuviera esas mismas condiciones. Pero también recordemos que la historia de David estuvo marcada por la muerte de Urías y por el adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. Pero a pesar de ese pecado de David, Dios fijó en él su mirada, en aquella bellísima expresión que Dios le dijo a Samuel cuando estaba buscando rey: no te fijes en las apariencias, porque Samuel había visto cómo los hermanos de David eran grandes, de contextura grande. Y le dice el Señor a Samuel: no te fijes en la apariencia, porque los hombres ven la apariencia, pero yo miro el corazón. Y ese pecado de David, que parece un pecado grande, pues Dios es capaz de asumirlo para continuar con David una historia también de salvación. De esos 3 personajes, de Abraham, de José y de David, podemos sacar una conclusión para poder entender aquella frase que también se dirige a María, que eran humanos, que eran limitados, que eran pecadores, que estaban condicionados a un tiempo, a un espacio, a una situación particular. Existen muchos otros personajes, profetas, jueces y otra serie de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que fueron llenos de la gracia de Dios. Pero centrémonos por el tiempo y por el espacio en María. Y es interesante cómo el ángel se manifieste en la casa de María, en Nazaret, un pueblo que en el Antiguo Testamento no aparecía ningún registro de este pueblo. De allí no salió ningún rey, ningún profeta, ningún juez, un pueblo desconocido. Se decía en aquel tiempo que se esperaba el nacimiento del Mesías,
Y todos pensaban que este nacimiento ocurriría en un palacio. Por eso cuando los magos van a donde Herodes a decirle: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. Y Herodes dice: ¿pero de qué me hablan ustedes? Aquí en este palacio no ha nacido nadie. La expectativa de las mujeres de aquella época era que fuesen también ellas tomadas por Dios para que de ellas naciese el Salvador. En alguna literatura apócrifa, literatura no canónica, no oficial, se decía cómo las jóvenes, las doncellas, se preparaban en un estado de pureza, de virginidad, para aguardar que alguna de ellas fuese tomada por Dios para que fuese la madre del Salvador, atendiendo la promesa de Isaías en el capítulo 7, donde el Señor tomará una doncella de la cual nacerá el Emmanuel. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Las niñas de aquel tiempo, las jovencitas de 14 o 15 años, que en la mentalidad judía ya eran mayores de edad, aquellas niñas, aquellas jóvenes, atendiendo aquella promesa, pues esperaban que alguna de ellas fuese la madre del Salvador, o al menos Dios a través de ellas hiciera una acción extraordinaria. No sabíamos cómo Dios iba a irrumpir en la historia de la humanidad. Aquí lo interesante es que la anunciación de María no se hace en el templo de Jerusalén, ni se hace en la sinagoga, ni se hace en una casa donde María estuviese en un estado tal vez de contemplación, de oración. No. María ya estaba comprometida para casarse con José. Ya ella había sacado de su corazón aquel bello sueño o aquella bella aspiración que tenían las jovencitas de ser ella, seguramente alguna, la que por su vientre naciera el Salvador, el Mesías, el Emmanuel. Ya María había descartado esa posibilidad. Estaba en la casa donde iba ya prontamente a convivir con José, porque estaban en los desposorios, aquella fase previa antes de la consumación del matrimonio. Ya el compromiso se había hecho, simplemente bastaba la consumación, el ritual y la consumación del matrimonio para que efectivamente se concretizara el matrimonio de José y de María. Entonces María ya está a punto de oficializar, de sellar el matrimonio, que ya está en camino porque ya se han comprometido. Y en esa situación aparece el ángel a María: alégrate, llena de gracia. Este alégrate, que lastimosamente lo hemos perdido, porque este idioma griego en el cual se compuso el Nuevo Testamento fue traducido inicialmente al latín, y sobre todo por San Jerónimo, quien hace una traducción que se convertiría en la traducción oficial de la Iglesia desde el siglo IV, año 400, al inicio del siglo IV, hasta el año 1965. Entonces la Biblia latina que San Jerónimo tradujo, pues estuvo vigencia en la Iglesia Católica por más de 1600 años. Ahora es que nosotros podemos leer la Biblia en español y en los otros idiomas actuales. ¿Y cómo traducía San Jerónimo y la Biblia latina? Traducía salve. Y este salve no es como muy justo con lo que nos dice el original griego, que es alégrate. Y este alégrate, si hiciéramos un estudio un poco más a profundidad, representa una expresión que está muy a la par
del estar lleno de la gracia. Y esta alegría representa para los profetas la esperanza de que el pueblo va a ser rescatado, salvado del exilio. De hecho, el profeta Sofonías es el que proclama allá al final de su texto: alégrate, hija de Sión. Alégrate porque Dios te va a liberar, Dios te va a rescatar, Dios va a hacer de ti una nueva nación, porque cuando se compone la profecía de Sofonías, el pueblo de Israel estaba en la peor situación de su historia, no había esperanza. Y que a través de Dios de un profeta diga: alégrate porque voy a quitar de ti el oprobio, la tristeza. Y en verdad ocurre, Dios libera a su pueblo. Entonces la profecía de Sofonías se cumple. Entonces esta misma carga de liberación, de alegría, de tiempos nuevos, María la descubre en su corazón: alégrate. Y decía que lastimosamente la hemos perdido porque nosotros no decimos alégrate María, sino que decimos Dios te salve María o Dios te saluda María. Pero la expresión más propia fuera esa: alégrate María, llena eres de gracia. ¿Quién le dice alégrate? Pues Dios a través del ángel. María, tú debes alegrarte, porque a través de ti Dios va a hacer algo nuevo. A través de ti Dios va a comunicar al mundo una nueva esperanza, una liberación. Y para que Dios cumpla eso, para que esa alegría, que tenemos que colocarla para entenderla también en aquella actitud que experimentaron los apóstoles cuando Jesús se apareció resucitado, nos dice San Juan que los discípulos se alegraron de ver al Señor, y no simplemente que se sonrieron, sino que en su corazón el corazón de los apóstoles se llenó de que en verdad la esperanza de que Jesús vencería el pecado y la muerte se ha cumplido. La muerte ha sido vencida y por eso ellos se alegran, y su actitud frente al ministerio que Dios les encomendó, pues ahora sí lo van a tomar en serio. Esa alegría que experimentan los apóstoles es la misma que Gabriel le comunica a María: alégrate, llena de gracia. Entonces, el hecho ocurre en la casa de Nazaret donde vivía María. No ocurre en el templo. Y ocurre con esa situación especial que María vive. Y por eso la pregunta: pero yo me voy a casar con José, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué no escogiste a otra mujer? Y le responde de nuevo el ángel en el versículo 30: no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y se repite la expresión gracia: has hallado gracia ante los ojos de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo. Con estos dos elementos de la alegría y de la gracia de la cual María está llena, la Iglesia, a partir de, sobre todo, de aquella bella expresión que el Viernes Santo meditamos en estas palabras de Jesús: hijo, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo, y culminaba el Evangelio diciendo: a partir de ese momento el discípulo la acogió en su casa. Pero no solamente el llevarla a una casa física, sino que el discípulo la incorpora como parte de la experiencia de su fe. Entonces la Iglesia
al leer esta figura de María como la que está llena de la gracia y como la que está llena de la alegría, le rinde un culto muy particular, un culto muy especial, porque ella es la madre no solamente de Jesús, sino la madre de la iglesia que la acogió como parte del ministerio de Jesús. Y San Juan en esto nos ayuda a entender cuando María le dice a los apóstoles, a los comensales que están allí en la boda de Caná, hagan lo que Él les diga. Y por eso vemos cómo en la antigüedad la figura de María fue tan fundamental en la construcción de la iglesia primitiva. Su presencia fue tan importante que comenzó una veneración tan particular que se fue extendiendo en la historia de la iglesia, que en el momento más oscuro de la iglesia, por allá en la Edad Media, María aparece como salvadora, pudiésemos decir una vez más, de la comunidad de Jesús. Y viene esta bella devoción al Santo Rosario, que el Santo Rosario podemos decir que es una imagen clara de una interpretación de la palabra de Dios, hecha por algunos que también fueron inspirados por Dios, los santos, para que a través de María, como nos enseña San Luis María Griñón de Montfort, un gran promotor de la devoción mariana, cómo a través de María podemos llegar a Cristo. Y toda la oración del Ave María, que la podemos aquí sacar del Evangelio de San Lucas, del capítulo 1, todos los atributos que nosotros con devoción le ofrecemos a María: alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Eso está aquí en la palabra de Dios. Y la respuesta que damos también nos la regala San Lucas, pero también la antigua tradición de la iglesia. Santa María, Madre de Dios, que fue el primer atributo que la iglesia, o de los primeros atributos que la iglesia le dio a María, por allá en el famoso concilio de Éfeso, en el año, alrededor del año 340, 360, cuando la iglesia proclamó de una manera solemne que María es Madre de Dios. Y de allí viene esta bella devoción que ha quedado pues plasmada en la oración del Ave María. Ruega por nosotros, porque ella ya lo hizo, hagan lo que Él les diga. Ya María rogó por nosotros, representados allá en la boda de Caná, ahora y en la hora de nuestra muerte, como lo hizo al pie de la cruz, cuando acompañó a su Hijo, atendiendo las palabras de Simeón: a ti una espada te atravesará el alma. Y por eso María ruega por nosotros ante Jesús. Hasta el final, ella estará con nosotros. Si Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues también su mamá estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque donde está el Hijo, también está la Madre. Por eso el Señor quiso dotar a María de la gracia, para que ella, como ayuda, nos permita acercarnos a Jesús. Entonces aparece la oración del Ave María, del Santo Rosario, de estas 150 Ave Marías, que correspondería a los 150 salmos que hacían antiguamente los monjes, y algunos misterios que antiguamente pues la iglesia consideró los misterios del gozo, los misterios de la gloria, los misterios de la pasión, que luego el Papa San Juan Pablo II nos dice o nos propone que creemos otro grupo de misterios, los misterios luminosos, donde se contempla la vida pública de Jesús. Entonces, esta devoción tan sana que la iglesia ofrece a María
no es otra cosa que un volver a descubrir cómo aquella que está llena de la gracia nos permite a nosotros también hacer un camino hacia Jesús. ¿Cuál es la función de María en el plan de la salvación? Una sola: acercarnos a Jesús. Su misión es que, identificándonos con ella, hagamos el camino que hizo María. Y aquí viene la conclusión de este encuentro, y es cómo entender hoy nosotros lo que significa estar llenos de la gracia. Estar lleno de la gracia no significa estar en un estado de pureza total, porque entonces solamente la gracia estaría destinada para las personas que están en estado de contemplación permanente. La gracia significa que yo acepte en mi corazón a Jesús, de que yo sea capaz de decirle como María: Señor, hágase en mí según lo que tú quieres, sabiendo que la gracia de Dios sobrepone nuestras limitaciones, sobrepone nuestros errores, nuestros pecados. David se equivocó, falló porque es humano, y a pesar de su error, de su falla, Dios lo llenó de su gracia para que cumpliera su tarea. Nosotros también tenemos nuestras limitaciones, nuestros pecados, pero eso no puede causar en nosotros el deseo de que no vivamos según el querer de Dios, porque la gracia de Dios se sobrepone a nuestras limitaciones. Entonces, vivir en la gracia significa que la obra de Dios se haga en mí, y lentamente esa obra de Dios, esa gracia de Dios va o irá venciendo aquellas situaciones que consideramos que son malas, que son pecado, hasta que, llenos de la gracia de Dios, pues nos liberemos totalmente de aquello que quizá nos entristece porque quisiéramos hacer todo bien, pero a veces, como dirá San Pablo, hacemos el mal que no queremos. Pero eso, en el camino de la fe, tiene que llevarnos a una cosa: aceptar la gracia de Dios sin importar tal vez nuestros errores, si no somos santos, si no somos perfectos. Como dice el famoso dicho, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Nuestra historia siempre será una historia donde hay oscuridades, pecados, pero esa historia Dios vino a llenarla de la gracia, y por eso la primera palabra que nos dirige el Señor como a María es esta: alégrate. Una esperanza nueva ha llegado. El poder del mal no podrá contra nosotros, porque Dios ya lo venció. Entonces, si tenemos esta esperanza, si nos llenamos de la gracia de Dios, pues vamos a ser constructores de ese reino que el Señor nos pide a cada uno de nosotros que lo tomemos como nuestra responsabilidad, porque solo construiremos el reino de Dios si cada día le pedimos al Señor que nos llene de su gracia, de su alegría, de ese dinamismo con el cual dotó a María Santísima, para que Él siga haciendo su obra en nosotros. Que en estos días en que veneramos a María Santísima, porque le invocamos con el Santo Rosario, porque le invocamos a través de una devoción muy particular, de allí las diversas nombres que en el mundo damos a María, es una expresión de que ella nos puede llevar a Jesús, de que ella nos puede conducir a Jesús. Simplemente es pedirle a ella que nos conduzca a Él. Cuando venga la noche oscura en nuestra experiencia de fe, pues acerquémonos a María, pidámosle a ella que nos acerque a su Hijo, y como ella, llenos de la gracia, pues seremos constructores de un mundo nuevo, el mundo donde la gracia de Dios nos permitirá ser testigos de una esperanza nueva,
de tiempos nuevos, como el Señor nos ha prometido a través de su palabra. Que este encuentro nos haya permitido acercarnos una vez más a la palabra, pero sobre todo a vivir nuestra vida cristiana llenos de la gracia de Dios, de su misericordia, que nos haga constructores de un mundo nuevo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Bendiciones y que el Señor les recompense siempre.